Como que... Exactamente igual, no me hagan sentirme mal si todo fue culpa mía. Ya, Entra exactamente igual va a ser más fácil para ustedes porque ya tienen más tiempo y qué sé yo, pero y la dificultad es la misma y exactamente igual. ¿Ya? No, me siento pésimo. La mayor metida de pata de mi vida. Pero en fin. Y una pregunta, profe, ¿no va a subir pauta Sí, del desayuno? se la voy a subir hoy día. Ya, gracias. Y la ayudantía mañana van a repasar lo que entra para el control. ¿Va a ser en horario de taller o en la tarde? Va a ser en horario de taller. Ya, gracias. Ya, Macanu, vamos a empezar entonces, son las 10, estamos grabando. Hoy día vamos a ver vamos a ver vamos a empezar el capítulo. Ah, un momento. De momento estaban llamando por teléfono. Ya, vamos a empezar lo que se llama el capítulo 4. Les voy a subir los apuntes hoy día. Hasta ahora hemos visto 3 capítulos. Hemos visto el capítulo 1, que fue cinemática de una partícula. El capítulo 2, dinámica de una partícula. Dinámica. El capítulo 3, que era trabajo y energía. Y en el capítulo 4 vamos a ver sistemas de partículas y momentum lineal. 4. Vamos a empezar. Hasta ahora todo era básicamente una partícula. Y ahora vamos a ver sistemas de partículas y la definición de momentum lineal para sistemas de partículas y todos esos puntos que estoy poniendo arriba. Y nos queda un solo capítulo después, que es un capítulo largo, que es el sólido rígido. Entonces, en este capítulo vamos a ver sistemas de n partículas, vamos a definir el centro de masa, vamos a ver conservación de momentum lineal, choques en una dimensión y 2 dimensiones, y sistemas de masa variables. Y es súper entretenido. Ya, y yo les voy a subir los apuntes hoy día, mis apuntes del capítulo 4. Pero antes de ir al capítulo 1, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Paréntesis. Voy a terminar el ejercicio que estaba haciendo en la última clase. Entonces, lo que está puesto en las transparencias 2 y 3 son el ejercicio que estábamos viendo en el capítulo, en la clase anterior. Y lo que hice fue copy-paste de mis monitos de la clase anterior y para terminar con ese problema. También está hecho en los apuntes, me fijé que había un typo en los apuntes, lo corregí, pero no se lo subió corregido, pero es evidente el typo que hay. Pero ahora vamos a tener la respuesta correcta, así que da lo mismo.
Entonces, el último ejercicio que estábamos haciendo de sistemas de energía y trabajo era el siguiente. Teníamos una mesa horizontal donde descansaba una masita M, que le puse M minúscula, y entonces esta masita M estaba conectada a través de una poleas ideales, sin masa, así que lo único que hacen es conducir la cuerda nomás, y entonces era una sola gran cuerda, la cuerda azul que está dibujada acá, que parte desde la masa M, pasa por una primera polea, digamos la polea 1, después pasa por la polea 2 y termina en el punto O en el techo. Y todo este sistema está siendo actuado por gravedad. Ahora, ese es un bonito ejemplo que uno puede hacer usando las ecuaciones de dinámica. Pero el propósito de este capítulo no era usar las ecuaciones dinámicas, así que se los dejo como una posibilidad para que ensayen la materia que entra para el control del bien. Pero ahora lo vamos a hacer por energía. Entonces, la pregunta es, el problema que estábamos tratando de ver es el siguiente. Si M, o sea, todo este sistema va a ser actuado por G y obviamente M se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, lo que queríamos averiguar era si M se avanza hacia la derecha en una cantidad D, en la superficie de la mesa M, y la mesa tiene roce, muy dinámico. La pregunta es, ¿cuánto vale en ese momento, en el momento en que la partícula está pasando por la distancia D? ¿Cuánto vale la velocidad F de la masa M? ¿Ya? Así que todo este sistema, el M chico se desplaza en la cantidad D, el M baja, por supuesto, y está bajando una velocidad en el momento en que pasa por la distancia D, ¿cuál es la velocidad V sub F de la masa M? Entonces, este es un ejemplo súper típico de balance de energía y trabajo. Entonces, lo que podemos calcular, obviamente no se conserva la energía, porque cuando se desplaza la masa M por la superficie horizontal, hay un trabajo que hace el roce. Aquí hay una fuerza de roce que está actuando, la voy a dibujar en rojito hacia la izquierda. Esta es la fuerza de roce. Entonces la fuerza de roce hace un trabajo sobre el sistema. Entonces la energía no se conserva y lo que tenemos que usar es esta ecuación que está en rojo acá. La variación de la energía total del sistema, la energía en este caso va a ser la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Entonces la energía final, o sea, final me refiero al momento en que está pasando por este punto. Este es lo que llamaban final y este inicial. Cuando el sistema parte, es lo inicial, parte del reposo, y llega y pasa por el punto de... Llamarlo inicial o final es medio tonto. Inicial a lo mejor está súper bien porque es donde estamos partiendo. Final no es final porque va a seguir desplazándose. Pero final para nosotros es para comparar dos instantes. El instante 1 y el instante 2. Llamémoslo final, pero es 2 menos 1, etc. Entonces, el balance de energía-trabajo, como les dije muchas veces, nos dice que el cambio de energía va a ser el trabajo que hace la fuerza de roce, la fuerza no conservativa. En este caso, la única fuerza no conservativa es la fuerza de roce. Así que ese va a ser nuestro gran punto de partida. Y todo lo que tenemos que hacer es usar el balance de energía y trabajo y nos va a resultar todo bien. Entonces, como les dije, estas transparencias ustedes ya las tenían. Yo llegué y las copié nomás de de mi clase anterior. Y lo que tenemos que usar ahora, lo que es súper importante es ver la ecuación de ligadura asociada a la cuerda. Entonces, para describir la ecuación de ligadura, entonces pongámosle acá título, ecuación de ligadura. Entonces, la masa, o sea, a la masa M chica, medir la posición de la masa M chica a partir de la polea 1. Esta es la polea 1, esta es la polea 2. Entonces, X medido hacia la izquierda va a ser la posición de la masa M. ¿Ya? Entonces, y para medir la posición de la masa M grande, vamos a usar también la masa M. Todos estos problemas parece bidimensional, pero obviamente es unidimensional. El M chico se mueve así,
a lo largo de la mesa, el M grande se mueve en la vertical, así que los dos están haciendo movimiento unidimensional en distintas direcciones, pero unidimensional, sin embargo unidimensional. Y entonces Z va a ser la posición de la partícula de la masa M. Y lo que veíamos la otra vez es que la ecuación de ligadura es fácil. Esencialmente Z, esta distancia Z que está acá, ese Z más este Z más este X es constante. O sea, si le agregamos este delta, que es siempre el mismo, que es lo que está colgando de arriba, entonces delta más Z más Z más X es esencialmente el largo de la cuerda. Obviamente nos quedan estos pedacitos, pero estos pedacitos de la polea son constantes también. Así que la ecuación de ligadura es fácil de obtener si uno lo hace con cuidado, y es Z más X igual constante en este caso. No es el largo de la cuerda, porque para que fuera el largo de la cuerda tendríamos que incluir el delta, pero el delta es constante, ¿ya? Así que esa es la ecuación de ligadura. Y es importante que ustedes sepan obtener ecuaciones de ligadura, y siempre son, si uno lo hace con cuidado, son relativamente simples. Entonces, si 2z más x es constante, podemos derivar, y entonces tenemos que 2z punto más x punto es 0. ¿Ya? Y las aceleraciones también, o sea, 2z 2 puntos más x 2 puntos es igual a 0. Pero acá necesitamos solamente la relación entre las velocidades, porque estamos usando energía. Así que un aspecto fundamental de este problema es saber bien cómo obtener la ecuación de ligadura. ¿Ya? Y eso lo aprendimos en el capítulo 2 de dinámica, y esto nos sirve de repaso. Entonces ahora tenemos que evaluar la energía total del sistema. La energía total del sistema es la energía de la partícula 1, que es la masa m chica, más la energía de la partícula 2, y la energía de cada una de ellas va a ser la suma de la energía cinética más la suma de más la energía potencial. ¿Ya? Entonces, la energía potencial, la partícula de masa m no cambia su energía potencial, porque siempre se mueve en la dirección horizontal. Así que bien podemos suponer, bueno, el nivel de energía potencial para la partícula 1 lo podemos poner ahí en la mesa, así que la energía potencial de la partícula 1 es irrelevante, sobre todo que vamos a calcular diferencias de energía. Entonces, la energía de la partícula 1 es puramente energía cinética. Y entonces va a ser un medio de la masa m chica por la velocidad al cuadrado de la masa m chica. Pero la velocidad de la masa m chica es lo que llamamos es x punto. X es la posición, x punto es su velocidad. Entonces la energía cinética de la partícula del m chico va a ser un medio mx punto cuadrado. La partícula 2 es más interesante. La partícula 2 va a tener energía cinética. La velocidad de la partícula 2, la partícula 2 se está moviendo en la dirección vertical. Su posición es z, considerado positivo hacia abajo, y su velocidad es z punto. Entonces la energía cinética es un movimiento unidimensional. Va a ser un medio m mayúscula por z punto cuadrado. Así que eso es fácil también. Y en la energía potencial vamos a elegir como nivel de referencia el nivel donde z es 0, ese es el nivel de referencia. Entonces, la energía potencial es mgh, pero aquí h es menos z, la altura es menos z. Entonces, la energía total del sistema es un medio mx punto cuadrado más un medio mz punto cuadrado menos mgz. Pero de la ecuación de ligadura, esta es la ecuación de ligadura, Entonces, la ecuación de ligadura relaciona las velocidades de la partícula de masa m grande y la partícula m chico. Y lo que nosotros habíamos visto que era 2 es z punto más x punto, ese es 0, súper 0. Entonces podemos expresar en la energía cinética de las dos partículas esencialmente en términos de z. Entonces reemplazamos x punto al cuadrado como 4z punto cuadrado, eso es lo que hicimos acá. Entonces tenemos ese reemplazo y sumamos, podemos factorizar el z punto cuadrado. Entonces tenemos la energía, va a ser la energía cinética, que es un medio z punto cuadrado por 4m más m, ese 4 salió de la ligazón, y la energía potencial la vamos a escribir en términos de
de X, porque X es lo que le queremos comparar. ¿Cuál es la posición de la masa M chica antes y después? Pero dijimos que el Z, este era E menos mgz, era la energía potencial, pero Z dijimos que era una constante menos X medio. Dijimos 2Z más X es constante. Entonces el pobre Z es una constante menos X medio. Y eso es lo que está escrito acá abajo. Entonces eso va a ser la energía del sistema como función de dos variables. Ahí la estoy subrayando en rojo. Entonces va a estar dado en términos de la velocidad de la partícula de masa m grande, el z punto cuadrado, y de la posición de la partícula m chica, el x. Así que aquí escribimos el e como función de z punto y de x. ¿Ya? Y eso es lo que es útil para nosotros para poder calcular este problema. Entonces lo que tenemos, si ustedes me dicen cuál es z punto en un momento y cuál es el x en un momento, yo puedo calcular la energía. Y para calcular la energía final, nos fijamos en esto, el sistema parte del reposo, o sea, el sistema inicialmente tiene velocidad cero, tanto z punto como x punto son cero, el sistema parte del reposo. Al final del día, el z punto final, o sea, no final, pero cuando el x está pasando por d, nosotros eso es lo que queremos calcular, esa es nuestra gran incógnita, el b sub f. Entonces, z punto inicial es 0, z punto final es bf, no lo conocemos, es lo que queremos calcular. ¿Y cuál es el dato del problema? El x inicial menos el x final es menos d. ¿Se fijan? El x lo medíamos a partir de la polea 1. Esta era la polea 1, este era el x. Entonces, el x inicial está ahí, el x final está corrido en d hacia la derecha. Así que la diferencia entre el x inicial menos el x final es menos d. El x inicial es mayor que el x final en este problema. Está más corrido hacia la izquierda, el x inicial va a ser más grande que el x final, y la diferencia entre los dos es lo que llamamos d. Entonces, cuando hago la diferencia de energía, nos aparece el x inicial menos el x final, y lo reemplazo ahí, justo va a ser el x inicial menos el x final es d, entonces va a ser menos d, perdón, va a ser menos mg de medio. Entonces, el balance de energía-trabajo, entonces lo que sabemos es que la energía final, o no final, sino que en el momento en que quiero calcular las cosas, dijimos que era un medio 4m chico más m por b sub f al cuadrado menos mg de medios. Esa es la diferencia de energía. Y eso tiene que ser igual al trabajo que hace la fuerza de roce. Pero el trabajo que hace la fuerza de roce es súper fácil de calcular. Teníamos la mesa horizontal, tenemos la partícula de masa m, tenemos la fuerza de roce apuntando hacia la derecha y el niño desplazándose hacia la fuerza de roce hacia la izquierda, perdón, y el niño está desplazándose hacia la derecha con una distancia d. Entonces la fuerza es constante, la fuerza de roce es constante e igual a mu sub d, la magnitud de la fuerza de roce. La dirección es hacia la izquierda, la magnitud es mu sub d por n y es mu sub d por mg. ¿No es cierto? Acá está el peso, acá está la normal, y n menos mg es 0, así que la normal es mg. Así que la fuerza de roce es constante, súper constante, es mu sub d por mg. Y el trabajo entonces, el trabajo de la fuerza de roce va a ser la integral del f punto, etcétera, pero la fuerza es constante, así que la integral es trivial, así que esto es el tamaño de la fuerza de roce, mu sub d por mg, por la distancia, que es menos de lo que recorre. El trabajo es negativo, va a ser menos mu sub d por m por g por d. Y eso es lo que puse en la ecuación de arriba. Entonces, en el balance energía-trabajo, d sub delta E, que es igual a un medio 4m chico más m grande por b sub f al cuadrado menos mg de medios, es igual a menos mu sub d por m por g por d. Es el balance energía-trabajo,
Y ya estamos listos. De hecho, todo esto lo habíamos escrito la clase pasada, pero lo hicimos muy hacia el final. Y entonces esto implica que 1/2 por 4m más m por b sub f al cuadrado. Acá podemos factorizar g por d. Al lado, pasamos el menos mg de medio, lo pasamos al lado derecho y factorizamos por gd. Y esto va a ser m medios menos mu sub d por m. ¿Ya? Entonces multiplicamos, entonces el b sub f al cuadrado va a ser igual, multiplicamos por 2 partido por 4m más m por, aquí le ponemos gd, y aquí queda m medios menos mu sub d por m. Y ese es el resultado final. Entonces sacamos la raíz cuadrada de esta cosa, y esto va a ser raíz de g por d partido por 4m más m. Y acá el 2 lo pasamos hacia adentro, nos queda m menos mu sub d por 2m. Y ahí es donde está el error de tipeo, pero ya lo corregí en los apuntes. O sea, hasta ahí está súper bien en mi apunte, y ahí al sacar la raíz, el m lo saqué para afuera. Así que, y podemos hacer chequeo, o sea, obviamente esto tiene dimensiones correctas. En el factor de masas del numerador acá se cancela con el del denominador, así que esto es raíz de g por d. G tiene unidades de metros partido por segundo al cuadrado, el d tiene unidades de metros, así que esto tiene unidades de metros por segundo, cuando le saco la raíz. Y ese es el resultado final de este problema. Así que ese es un problema típico de energía. Les voy a subir más problemas resueltos. Pueden ver el libro de problemas resueltos, que se lo subí entero a principio del semestre. Todos los problemas de energía y trabajo que hay ahí. Bueno, eso era lo último que quería ver del capítulo 3. Y ahora vamos a empezar entonces con el capítulo 4, sistemas de partículas. El capítulo más entretenido del semestre. Entonces, bueno, el próximo capítulo también es entretenido. Sistemas de n partículas. Y vamos a ver momentum lineal esencialmente en esta clase, y después, cuando veamos el último capítulo, vamos a ver momentum angular y sistemas de sólido rígido. Ya, fantástico. Entonces, ahora supongamos que vamos a hacer un monito genérico ahora. No se compliquen demasiado con la notación, pero vamos a tener n partículas. Ahí está la partícula 1, ahí está la partícula, son todas partículas puntuales. Y ya sabemos lo que significa puntual, que son chiquititas comparadas con las dimensiones del sistema. Ahí está la 3, ahí está la 4, y por ahí está la n. Hay n puede ser 23, ya lo que sea. Entonces cada uno de ellos está caracterizado, por aquí voy a dibujar un origen, a lo mismo donde lo ponga, y cada uno está caracterizado por un vector posición. Ese va a ser R1, ese es R4, este sería Rn. Este dibujo va a quedar bien atadoso, y este sería R3. Entonces cada uno de ellos tiene un vector posición, y también cada uno de ellos tiene una masa. El 4 tiene masa M4, el 2 tiene masa M2, el N tiene masa Mn, el 3 tiene masa M3 y el 1 tiene masa M1. Y por supuesto yo lo dibujo en el iPad, así que en 2 dimensiones, pero todo esto debería ocurrir en 3 dimensiones, pero no puedo dibujar en 3 dimensiones, ¿ya? Así es que imagínense que las partículas están en el espacio y los vectores en realidad viven en 3 dimensiones, en R3, ¿ya? Así que fome mi monito. Ya, fantástico. Y ahora esa es la parte descriptiva, la parte cinemática del asunto. Pero ahora metámosle dinámica. Entonces, sobre cada partícula, entonces sobre la partícula, esto se lo vamos a poner en negro, sobre cada partícula, sobre la partícula iésima, iésima, y acá el i se pasea desde 1, de la partícula 1 hasta la partícula 23, n.
Entonces actúan dos tipos, actúan dos fuerzas, actúan dos tipos de fuerza. Y eso es súper importante en este capítulo, distinguir en los dos tipos de fuerza. Vamos a distinguir dos tipos de fuerza. Las fuerzas externas, por ejemplo, el peso, y las fuerzas con que se está molestando cada uno de ellos. Entonces, sobre la partícula iésima, están actuando la fuerza total y F sub i. F sub i es la fuerza total que está actuando sobre la partícula 8, o iésima. Y esto lo vamos a dividir en dos partes. Una va a ser la fuerza externa que el mundo exterior está haciendo sobre mi sistema, y las fuerzas internas. Las partículas se están molestando unas con otras. La partícula 7 está molestando a la partícula 5, o a la 8 que dijimos. La partícula 23 está molestando a la partícula 8 también. Todas las partículas me están molestando. La única que no se molesta a sí mismo es la partícula I. Entonces vamos a sumar sobre J desde 1 hasta N. Todas las partículas molestan a la partícula diésima, salvo la partícula diésima, no se va a molestar ella misma. Entonces aquí la fuerza, están haciendo, esta va a ser la fuerza que J hace sobre I. Y siempre ponemos primero a la víctima, I, y después al que hace la fuerza, J. Entonces, FIJ es la fuerza que hace, es la fuerza que la partícula J hace sobre I. Hace sobre I. Y ahora viene una pregunta por un 7 final en la carrera, así que tienen que estar atentos. ¿Ya? Y estas son las fuerzas, son fuerzas internas. ¿Ya? Son fuerzas en el interior del sistema. O sea, nuestro sistema consiste en las partículas 1, 2, hasta la partícula n. Entonces tengo n partículas, 23, y al sistema de esas partículas, al conjunto de esas partículas lo vamos a llamar nuestro sistema. Así que tenemos nuestro sistema. Lo vamos a poner en esta nube tipo Super Mario. Ahí está la partícula 1, 2, 3, n. Y esto vamos a llamar, esto azulito lo vamos a llamar nuestro sistema. El sistema. Y sobre cada una de las partículas actúan fuerzas externas, por ejemplo, el peso sobre la partícula 1, y también actúan todas las demás partículas, la que 2 hace sobre 1, la que 3 hace sobre 1, la que n hace sobre 1. Entonces, hay fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas externas son las que el mundo exterior a mi sistema hace sobre mi sistema. Por ejemplo, el peso. Y después las fuerzas internas son las que los mismos tipos de adentro, el 1, el 2, el 3, el 4, hacen sobre la partícula 8. Entonces estas se llaman externas, y estas son internas. ¿Ya? Ya, fantástico. Entonces ahora vamos a preguntar una cosa. La ley de acción y reacción en forma débil, la tercera ley de Newton y reacción en forma débil. ¿Qué es lo que dice? Por un 7 final en el ramo. ¿Qué dice la ley de acción y reacción en forma débil? ¿Cómo se comparan estos dos niños, F y I? La fuerza que J hace sobre I, ¿cómo se compara con la fuerza que I hace sobre J? El que lo diga correctamente tiene un 7 final en el ramo, el que lo diga incorrectamente le cortamos la cabeza. Ya. ¿Cuánto vale? ¿Qué relación hay entre las dos? El primero igual al negativo del segundo, ¿no? Sí, bien, bien. Ya tiene un 7 final en el ramo. Entonces, eso es súper importante, es crucial. Y Newton se dio cuenta de eso. ¿Ya? Esa es la forma débil. En la forma fuerte, no solo FIJ es igual a menos FJI, sino que además están dirigidas a lo largo de la línea que las une. Y eso para nosotros va a ser súper importante en el capítulo último, en el capítulo 5. Por ahora, lo único que me importa es la forma débil. Ya, fantástico. Entonces, miren lo que pasa. Supongamos que tengo 3 partículas. Vamos a hacerlo para 3 y después lo hacemos para n. ¿Ya? Supongamos que n es 3. Entonces, vamos a tener
la ecuación de movimiento para la partícula 1 va a ser m, suponiendo que las masas son constantes, va a ser la fuerza externa 1 más la fuerza que hace 2 sobre 1 más la fuerza que hace 3 sobre 1. M2, R2, 2 puntos, va a ser la fuerza que el mundo exterior hace sobre 2, más la fuerza que el pobre 1 hace sobre 2, más la fuerza que el pobre 3 hace sobre 2. Y la última es M3 por R3, 2 puntos, en N3 ahora. Va a ser la fuerza que el mundo externo hace sobre 3, más la fuerza que hace el pobre 1 sobre 3, más la fuerza que hace el pobre 2 sobre 3. Y ahora vamos a hacer una cuestión súper encachada. Vamos a hacer una raya acá. Y vamos a sumar. ¿Ya? Entonces estamos considerando el caso n igual 3. Entonces, vamos en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, vamos a tener la sumatoria de m sub i por r sub i 2 puntos, desde i igual a 1 hasta 3. La primera columna acá, estas fuerzas azules, nos va a hacer también una suma. Entonces, en los azules nos van a decir la suma desde i igual a 1 hasta 3 de f i externo. ¿Más? Y ahora viene la pregunta por un 7 final, no solo en la carrera, sino que en la vida. Imagínense que ahora estamos sumando todos los rojos. ¿Cuánto da la suma de todos los rojos? F1,2 más F1,3 más F2,1 más F2,3 más F3,1 más F3,2. ¿Cuánto da? El que diga que la respuesta correcta tiene un 7 final en la vida. Y el que diga la respuesta incorrecta, le cortamos la cabeza. No, ya. ¿Cuánto vale eso? ¿Y por qué? Cero dicen en el chat. 0. ¿Y por qué? Eso le preguntamos a la gente del chat. Porque F 1,2 es igual a F, o sea, menos F2,1. Entonces, eso con todo y todo se anula. Bien, entonces se cancelan. Ese se cancela con este. Y el negrito se cancela con el negrito. Entonces de a pares se cancelan todos. Y aquí usamos que el FIJ era igual a menos FJI. Yo no sé para qué le estoy enseñando, ustedes saben todo. Entonces el resultado final es esta expresión de ahí. Y obviamente lo hice para n igual 3, pero para n igual n también es la misma cosa. ¿Ya? Esto vale para n también. O sea, si ustedes lo hacen con cuidado, para n cualquiera. Cualquiera. Entonces el resultado final es la siguiente. Entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por r sub i 2 puntos es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f sub i externo. Todas las fuerzas internas desaparecen del sistema. Y fue de esta manera que Newton se dio cuenta de la necesidad de tener la ley de acción y reacción. O sea, no al revés. Newton se dio cuenta de que necesitaba la ley de acción y reacción para no llegar a contradicciones. Como yo les dije en la millones de clases anterior, si no fuera por la ley de acción y reacción, yo me podría pescar del cinturón y elevar hacia arriba. Y usted obviamente se matarían de la risa, este tipo está loco. O sea, si yo llego o me tiro el pelo así y me subo para arriba, no puedo. Por la ley, o sea, las fuerzas internas del sistema no ejercen ningún efecto sobre el sistema total. ¿Ya? Entonces, para nosotros esa va a ser la ley fundamental del sistema de n particular. Vamos a poner una cajita. ¿Ya? Yo no me puedo levantar a mí mismo tirándome el pelo o tirándome el cinturón para arriba. ¿Ya? Y a este niño, a este término de ahí, lo vamos a llamar la fuerza externa total sobre el sistema. Eso va a ser una definición, va a ser la sumatoria de todas las fuerzas desde i igual a 1 hasta n. Por ejemplo, si f sub i externo es el peso, sería el peso total del sistema. ¿Ya? Así que la suma de las fuerzas externas sobre todas las partículas es la fuerza externa sobre el sistema. ¿Ya? Entonces tenemos una linda expresión, la fuerza externa sobre mi sistema
va a ser igual a la sumatoria de m sub i por r sub i, dos puntos, desde i igual a 1 hasta n. Ya que sería el equivalente de la ecuación de Newton para sistemas, la ecuación de Newton, la 2, era para una partícula y esto es para un sistema de partículas. Así que sería el análogo de F igual a m por a, de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, pero para el sistema de partículas. Para el sistema. Ya, fantástico. Entonces yo les dije, en la primera clase les dije, y esto lo hacía cuando estábamos en clase presencial, lo hacía y era súper peligroso. Tomaba una silla y la tiraba por el aire, ¿ya? Entonces, si ven desde lejos la silla tirada por el aire desde Vicuña Maquena y estamos en la A1, por ejemplo, desde Vicuña Maquena la silla se ve como un punto. Entonces, de alguna manera, cuando tengo un sistema de partículas, esta ecuación debería coincidir con la ecuación de Newton de una partícula. Entonces vamos a hacer una cuestión súper interesante, vamos a definir lo que se llama el centro de masa del sistema. Entonces definamos un vector súper especial, que vamos a llamar el R, es como un vector posición de un punto que ni siquiera existe, vamos a llamar el centro de masa. Y esto lo vamos a definir como la sumatoria, es como el promedio ponderado de las posiciones de las partículas. Entonces lo vamos a definir, y la definición parece loca, pero ya vamos a ver por qué funciona. Desde i igual a 1 hasta n, y acá ponemos el promedio aritmético ponderado de las posiciones de las partículas. Y ponderados por las masas de cada uno de ellos. Entonces esa va a ser la definición que vamos a hacer del centro de masa. El promedio ponderado de las posiciones de las partículas. Entonces, arriba en el numerador sumamos MI por RI y abajo sumamos los MI. Entonces, es natural, o sea, esto es algo que todos ustedes me dirían, la masa total del sistema, la vamos a definir M, va a ser la masa total del sistema, y vamos a definirlo como la suma de las masas, masa total del sistema. Y eso va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i. Así vamos a definir la masa total del sistema. Y es natural que lo hagamos así, o sea, la masa es aditiva, entonces si pongo las distintas masitas de MI, la masa total de mi sistema total va a ser la suma de las masas totales. Entonces, este niño, el R del centro de masa, el M, va a ser igual a la sumatoria de M sub I por R sub I. Esa es la idea del centro de masa. El centro de masa es tal que la masa de la masa total del sistema por el vector del centro de masa es igual a la sumatoria de los M sub I por R sub I. Y esta es la razón por la que lo hago. Se fijan, no es una definición arbitraria del centro de masa. Lo que queremos al final del día es que la ecuación de arriba se parezca súper harto a la ecuación de Newton para una partícula nomás, y esa para un punto, y ese punto va a ser el centro de masa. Entonces, con esta definición del centro de masa y esta definición de masa total del sistema, tenemos esta relación de acá, esta relación roja de acá. Estamos casi que llegamos a lo que queremos. ¿Se fijan? Ahora tenemos eso y lo podemos derivar con respecto al tiempo dos veces. Entonces tomemos la segunda derivada de esto con respecto al tiempo. Suponiendo que las masas son constantes, el único que varía en el lado izquierdo es el centro de masa. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener m por la segunda derivada del centro de masa. Lo ponemos con la notación de Newton, dos puntitos. Y si derivamos en el lado derecho, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La masa MI es constante, así que si derivamos vamos a tener 1 hasta n por m sub i por r sub i, dos puntos. Entonces, señoras y señores, tenemos eso. Y ahora esta ecuación azul es súper importante porque si ustedes comparan ahora, estoy tratando de reducir ahí con la mano. No se me queda pegado, pero
Si ustedes ahora usan que esta suma es la masa por la aceleración del centro de masa y la insertan arriba en la ecuación F externo igual a la sumatoria de MI RI 2 puntos, así que si reemplazamos la ecuación doble asterisco en la ecuación asterisco, entonces de asterisco y doble asterisco tenemos justo lo que andábamos buscando, tenemos lo que andábamos buscando, que es que la fuerza externa sobre el sistema es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, esto es lo que justifica la introducción. Estoy tan feliz que le voy a poner una doble cajita y lo vamos a pegar con tachuela. En el pizarrón podía pegarlo con tachuela, acá en el iPad lo haría tira. Pero, se fijan, esto justifica la introducción del centro de masa, porque la ecuación de movimiento para el pobre centro de masa es como la segunda ley de Newton, como si fuera una partícula puntual, en que toda la masa de la partícula puntual sería la masa del sistema, y la posición de la partícula puntual sería la posición del centro de masa. Así que el centro de masa, o la posición, el centro de masa, obedece la misma ecuación, la ecuación de una partícula puntual, que la ecuación de una partícula puntual. Y ese es el objetivo, al tiro. Y ese es el objetivo fundamental de introducir el R del centro de masa. Sí, dime la pregunta. Que no me quedó tan claro, ¿podrías repetir qué es como R en este caso? RCM. El RCM, Sí. es el promedio ponderado. El RCM está definido acá, al principio de la página nueva. Y Ah, ya, sigo. esa es la definición. Es el promedio ponderado de las posiciones de las partículas del sistema. Pero lo que estoy tratando de transmitir, Isidora, es que no es una definición arbitraria, sino que el objetivo fundamental de la definición del centro de masa es que este niño sea justo la ecuación como si fuera una sola partícula, que tome esta forma. ¿Ya? Ya, genial. Entonces, la definición de centro de masa no es loca, no es arbitraria, sino que lo hago de tal manera que el R del centro de masa satisfaga la misma ecuación que satisfaría una partícula puntual. La masa total del sistema por la posición de la aceleración del sistema es igual a la fuerza externa. Ese es todo el objetivo de la definición loca que hicimos arriba. ¿Ya? No sé si te queda claro, Isidora. Sí, al final es como un mecanismo para representar todo el sistema como solamente este vector de acá, que me permite como trabajar más fácil con él. Entonces, ¿qué es lo que fue fundamental para esto? Nosotros usamos la segunda ecuación, la segunda ley de Newton para cada una de las partículas, eso lo usamos, y lo fundamental es la ley de acción y reacción que ustedes me ayudaron. Entonces, cuando sumo sobre todas las masas por las aceleraciones de las partículas individuales, todas las fuerzas internas que se creían la muerte desaparecen. ¿Están de acuerdo? Entonces, al final del día, la parte roja acá desaparece y nos queda la sumatoria de la fuerza externa. Entonces, es fácil acordarse, o sea, es natural todo este desarrollo, y fue lo que, o sea, esto fue la motivación para Newton de plantear su tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Si no hubiera habido ley de acción y reacción, literalmente yo me podría agarrar del pelo y levantar, ¿ya? Literalmente, o sea, y todos ustedes se matarían de la risa, o sea, todos ustedes dirían, este tipo está loco, no se cree que se va a levantar tirándose del pelo. Son fuerzas internas las que yo hago. ¿Se fijan? Yo me tiro con la mano para arriba y mi cuerpo tira la mano para abajo. Y se cancelan. Así que no tienen ni un efecto sobre el sistema global. ¿De acuerdo? Bacano. Entonces, esa es la definición del centro de masa. No es arbitraria, y el resultado más importante de la definición del centro de masa es que la ecuación de movimiento para el centro de masa es la misma ecuación que satisfaría una partícula puntual con la masa, en que su masa total
sería la masa del sistema. Y cuando tiene una silla, pucha, cuando yo hacía clases presenciales era más fácil, pero si ustedes tienen una silla ahí, entonces típicamente está hecha de millones de partículas. Ahí están las patas, ahí está el asiento, ahí está el respaldo. Y el centro de masa va a estar en algún punto como por acá más o menos. Ahí lo voy a poner en rojo. El centro de masa va a ser como por ahí. Si después vamos a hacer integrales y todo ese tipo de cosas para calcular el sistema del centro de masa. Así que el sistema de centro de masa ni siquiera tiene que ser un punto del sistema. Es una definición geométrica. El R del centro de masa está definido como el promedio ponderado de las M sub I por R sub I partido por la sumatoria de los M sub I. El promedio ponderado de las posiciones. Y la razón para introducir eso es súper natural. Y ahora vamos a hacer algunos. Entonces, si la fuerza externa, entonces obviamente de la ecuación estrella, 3 estrellas, de 3 estrellas vemos lo siguiente, de 3 estrellas, vemos que si F externo total es 0, entonces R sub Cm punto es constante. O sea, R sub Cm 2 puntos es 0 y R sub Cm punto va a ser igual a una constante, un vector constante. Otra cosa así que si la fuerza externa sobre el sistema es 0, la velocidad del centro de masa va a ser constante. Y si inicialmente está en reposo, va a seguir en reposo, etc. Ya, obviamente conviene también definir el momentum del sistema total. Obviamente conviene definir el momentum total del sistema. Lo vamos a definir en la próxima transparencia. Vamos a definir el P del sistema, del centro de masa o del sistema como M por R sub Cm punto. Entonces le vamos a asociar un momentum al centro de masa que va a ser la masa por la velocidad, lo que siempre nosotros hacíamos como momentum. Entonces la ecuación estrella, si hacemos esa definición, esa ecuación F externa igual a M por R C 2 puntos se pueden poner así entonces. Entonces tenemos que la derivada del P sub Cm con respecto al tiempo es igual a la fuerza externa sobre mi sistema. Es lo mismo, o sea, la ecuación de Newton escrita con P sub Cm y no con R sub Cm. Ya, entonces ya sabemos cómo pasar de una partícula a un sistema de partículas, etc. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos medio fáciles. Entonces, vamos a hacer ahora. Estos ejemplos también están en mi apunte, así que no es problema. Ahora hacemos algunos ejemplos fáciles. Y el ejemplo que más me gusta hacer es un ejemplo típico que aparece en todos los libros, que es el siguiente. Imagínense que ustedes están en la orilla del mar, o en la orilla de un lago, o en la orilla de una piscina, y ahí está el borde. Y como es más fácil ahora, en la clase no me resultaba tan bien porque las tizas de colores, bueno, con plumones funciona súper bien. Y ahí hay agüita, ese agua. Entonces ponemos una balsa roja aquí. Una balsa roja flotando, un pedazo de madera flotando sobre el agua. Esta es una balsa de masa M sub B. Y ponemos a un niño en el borde. Y la balsa tiene un largo L. ¿Ya? Entonces tengo una balsa de largo L de masa M sub B y el niño tiene masa M chica sub N por niño.
Pongamos n chico para que no parezca que es n número de partículas. Entonces tengo un niño de masa m sub n. ¿Ya? Y está en reposo todo el sistema, está funcionando así, etc. Y ahora al niño se le ocurre avanzar hasta el otro extremo de la balsa. Entonces se pone a caminar el niño y camina y llega hasta el otro extremo de la balsa. La pregunta es, ¿cuánto se separa la balsa del borde? Entonces en la situación final tenemos el borde, tenemos el agüita, agüita. La balsa se separó del borde. La pregunta es cuánto se separa. Y ahora el niño está parado justo ahí, en el borde. ¿Cuánto vale D? Por un 7 final en el ramo, ¿cuánto vale D? ¿Alguien sabe cuánto vale B o lo calculamos? Ya lo calculamos mejor, ¿ya? Ya, entonces vamos a comparar en este problema no hay fuerzas externas. El sistema para nosotros es el sistema niño-balsa. El sistema en este caso es el conjunto niño-balsa. Conjunto niño-balsa. Fantástico. Entonces, y sobre este sistema, en la dirección horizontal, obviamente en la dirección vertical hay fuerzas que son la fuerza que hace el agua para sostener la masa, la balsa y el niño, y los pesos de pero esas se cancelan. Entonces, en la dirección horizontal, bueno, en todas las direcciones en realidad, en la dirección horizontal, ¿qué es lo que me preocupa? La fuerza externa sobre el sistema es igual a 0. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos, el R del centro de masa del sistema tiene el momentum constante, así que eso va a ser igual a una constante. Pero si inicialmente la velocidad del sistema era 0, si inicialmente el sistema está en reposo, si inicialmente R sub Cm punto es igual a 0, entonces la constante va a ser 0. Y aquí estoy hablando de la componente horizontal del centro de masa, no de toda. ¿Ya? Así que estoy leseando acá. Esta es la componente horizontal de la fuerza. Y aquí sería la componente horizontal del centro de masa. Llamémoslo X del centro de masa. Entonces X va a ser la componente horizontal del centro de masa. Entonces la componente horizontal de la fuerza va a ser 0. La componente horizontal del centro de masa va a ser, la velocidad del centro de masa va a ser constante, así que el X punto es 0, así que la posición del centro de masa va a ser una constante. Escribamos constante enterito ya. Constante. Así que para hacer este cálculo, lo único que tenemos que hacer es calcular la posición del centro de masa del sistema balsa-niño, y eso se va a mantener, va a ser la misma en la situación 1, esta es la situación 1, y en la situación 2, la posición del centro de masa va a ser la misma. Entonces la posición del centro de masa en la posición 1 va a ser igual a la posición del centro de masa en la posición 2. El centro de masa no se mueve, el niño se mueve, la balsa se mueve, el sistema total no se mueve. Niño moviéndose, balsa moviéndose, el niño se mueve hacia la izquierda, la balsa se mueve hacia la derecha y el sistema total se mantiene en la misma posición. Ya, fantástico. Entonces, lo único que tenemos que calcular es la posición del centro de masa del sistema antes y después. Entonces, esto sería antes
Y esto sería después. Vamos a hacer un monito lindo. Después. Entonces antes, el sistema está pegado acá. Hacemos el agüita. Hacemos la balsa. Y el niño. Y todo lo que tenemos que preocuparnos es de la posición horizontal. El eje, lo único que nos preocupa es el eje X. Acá. X. Ya, y esta es la balsa. Balsa. Y este es niño. Y este va a ser el origen. Este va a ser 0. X igual 0 es justo en el borde. Ya, y la balsa tiene largo L. Ya, no sabemos integrar todavía ni nada, pero ustedes pueden imaginarse que si la balsa es homogénea, el centro de masa de la balsa, ¿dónde va a estar? Por un 7 final en el ramo. En el En el centro. centro. En el centro. Entonces, ese, lo vamos a dibujar en rojo el centro de masa. Entonces, esto es el centro de masa de la barra y esto es L medios. Ya van Macanudo. Y la posición del niño es L. Así que el centro de masa del niño está en L. Ya, y después, ya Macanudo. Ya vamos a calcular la posición del centro de masa total del sistema. Pero ahora veamos el monito de después. Entonces, el monito de después. Estamos ahí. Tenemos agüita azul. Tenemos balsa desplazada hacia la derecha. Tenemos D. Tenemos el centro de masa de la balsa, que va a estar en la mitad, como ustedes me dijeron. Y va a estar el niño acá. Niño ahí. Y este es el X. Y entonces, en la situación antes, hay dos partículas acá. Una es la balsa y otra es el niño. Antes, el X de la balsa y el X del niño. Cada uno de estos vale un 7 final en el ramo. Así que tenemos 4 7 con esto. Y después, el X de la balsa, y del centro más a la balsa, y el X del niño. Entonces tenemos que llenar estas 4 huecos vacíos. ¿Ya cuánto vale en la si el origen está justo en el borde de la piscina o el borde en el muelle? ¿Cuánto vale el X de la balsa en la situación 1? Ustedes me dijeron, L medios, ¿no es cierto? ¿Y el X del niño? ¿El X del niño? ¿Cuánto L. vale L? Ya, en la situación de después, ¿cuánto vale la posición de la balsa? Del centro de masa de la balsa. L medio más D. Bien, 7 finales ¿y el del niño? D. D. Fantástico. ¿Para qué estoy haciendo clase? Ustedes saben todo. Ya, Macanudo. Entonces, el X del centro de masa del sistema va a ser la masa total es el promedio ponderado. Entonces sería la masa de la balsa, M, por el X de la balsa, más el M del niño, por el X del niño, partido por la masa de la balsa, más la masa del niño. Y eso tanto antes como después. ¿Ya? Entonces, el X del centro de masa antes. Si ustedes me enseñaron, esto sería la masa del niño más el M sub N. El M, el X de la balsa, dijimos que era L medios. Ustedes me dijeron. Y el X del niño, L. Fantástico. Y el X de CM después va a ser igual la misma factor abajo, M más M, N. Entonces sería la masa de la balsa por la posición de la balsa. Ustedes me dijeron era L medios más D. L medios más D. Más el X del niño es MN por D. Y como no hay fuerza externa, el X del centro de masa y está en reposo todo el sistema, antes tiene que ser igual a la posición del centro de masa después. Entonces comparamos estas dos expresiones y tenemos M
El denominador es el mismo en ambos casos, entonces tenemos que m por L medios más m del niño por L va a ser igual a m por L medios más D más m sub n por D. El denominador es igual, así que los cancelé. Y entonces ahora este niño se cancela alegremente, se cancela con este. Y obtenemos finalmente el desplazamiento D. El D aparece en la izquierda, en la derecha nomás. Entonces D va a ser igual a M va. Acá me equivoqué y nadie me dijo nada. Tienen todos un... Aquí, dije todo mal. No lo copié bien. Esto es M por N medios. Más. Este paréntesis está totalmente loco. Más M por N. Más M del niño por N. Ya todo lo demás lo dije bien. Entonces este se cancelaba con S. Y entonces va a ser... El D va a ser la masa del niño. Partido por la masa total. Por L. Y ese es el resultado final del problema. Y obviamente tiene las dimensiones correctas. Las masas, el cociente de las masas se cancela, este cociente se cancela en las unidades, así que tiene unidades de longitud. Así que ese va a ser la separación del sistema. Este n es n chiquitito, la masa del niño. Ya, fantástico. Así que ese es un ejemplo súper concreto de uso del centro de masa para calcular este problema. Y ahora vamos a hacer sistemas de dos partículas. Nos vamos a concentrar en sistemas de dos partículas y vamos a ver los siguientes puntos. Sistemas de dos partículas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Al comienzo del ejercicio, al principio usted definió PCM. ¿Sí? ¿Qué es PCM? No, el P lo definí antes. Sí, o sea, como justo antes, por eso. El P, o sea, tenemos el centro de masa lo puedes considerar como una partícula. Entonces, el momentum del centro de masa va a ser lo típico, va a ser la masa del sistema. Momentum. No lo Ya, sé. perfecto. Esto es igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Ya que bueno que me preguntaste, porque así lo podemos más bonito. Me quedo mucho más lindo ahora. Si no hubiera sido por ti, esto hubiera sido un desastre. Ahí, ¿ya? Perfecto, gracias, profe. Y entonces, si no hay fuerza, y la ecuación va a ser esta, la fuerza externa va a ser la derivada del momentum del centro de masa con respecto al tiempo. Y esa es la ecuación, es la segunda ecuación, la segunda ley de Newton para una partícula puntual. Vale también para el sistema total, pero pensando que la partícula puntual está reemplazada por la posición del centro de masa y la masa del sistema va a ser la masa total del sistema. Lo cual es bien natural, ¿te fijas? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. La máquina. Ya, entonces ahora vamos a ver la materia más fácil del año, que son sistemas de dos partículas. Vamos a ver colisión de dos partículas, explosiones. Vamos a ver explosiones. Vamos a ver choques unidimensionales. Y vamos a ver choques dos dimensionales. Ya, fantástico. Entonces empecemos primero con explosiones. O sea, explosiones me refiero al siguiente sistema. Supongamos que tengo, el primer ejemplo que vamos a ver es una explosión. Bueno, no hay para qué ser tan dramático llamarlo explosión. Pensemos en el siguiente problema. Pensemos que estamos en una dimensión. Una dimensión. Entonces estamos ahí. Tenemos dos partículas, M1 y M2, sujetas por un resorte de constante elástica K. Y lo tenemos
si ustedes ven el detalle ahí, vamos a suponer que está amarrado. Si ustedes ven el detalle, vamos a suponer que está así. Hay una cuerda, o dos cuerdas si quieren le ponen una cuerda ahí. Y están atados, entonces está comprimido el sistema, está comprimido y hay dos cuerdas que lo mantienen comprimido. Y a la 1, a las 2 y a las 3, corto las cuerdas. Entonces, ponen una tijera ahí, corto las cuerdas. Y se va a separar el sistema. ¿Ya? Y supongamos que el resorte no está atornillado a las partículas, sino que el resorte lo único que hace es tener energía almacenada. Entonces tengo la partícula de masa M1, la masa M2, sujetas por un resorte, ¿ya? Y el resorte está comprimido en una cantidad delta. Entonces tengo el sistema comprimido en una cantidad delta y sujeto con unas cuerdas para que el sistema no se vaya. Y a la 1, a las 2 y a las 3 lo suelto y se dispara. ¿Ya? Entonces la pregunta es, y esto está puesto con unas barritas, así que una vez que se separa el sistema, el resorte no sigue atado a las partículas. ¿Ya? Fantástico. La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad final? Obviamente la partícula de masa M1 se va a ir hacia la izquierda, la partícula de masa M2 se va a ir hacia la derecha. Y la pregunta es, ¿cuánto vale V1 y V2 como resultado de la explosión? ¿Están de acuerdo? Ya, el que me ayude a hacer este problema tiene un cierre final. Ahora, este es el principio básico es terrible, pero es el principio básico de una bomba atómica. Ya les voy a explicar después por qué, pero bueno, es más complicado una bomba atómica, pero es la misma idea. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, inicialmente el resorte está comprimido en una cantidad delta, ¿ya? Y el sistema está en reposo, o sea que inicialmente, el resorte está comprimido en delta. Y está en reposo. Ah, perdón, no tenía el chat puesto y ustedes habían hecho hartas preguntas. Perdón, ahora lo puse. Entonces, inicialmente el resorte está comprimido en delta y está en reposo. Y la pregunta, después de cortar las cuerdas, la partícula de masa M1 sale con velocidad V1 y la partícula de masa, la masa M1 sale con V1 hacia la izquierda, M2 con V2. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto vale? La pregunta es, ¿cuánto valen V1 y V2? ¿Cuánto valen V1 y V2? Ya, fantástico. Profe, ¿Sí? sería de que la energía potencial del resorte tiene que ser igual a la cinética de ambas masas. Bien, bien. Tenemos una ecuación. Ya, tiene un 7 final en el ramo. Entonces las ecuaciones son las siguientes. Primero, conservación de energía. Conservación de energía. Entonces, la energía inicial del resorte, un medio K delta cuadrado, tiene que ser igual a un medio M1, V1 al cuadrado más un medio M2 de 2 al cuadrado. O sea, toda la energía interna del sistema, la energía del resorte, se transforma en energía cinética de las partículas que salen. Bien. Pucha, nadie me había ayudado tanto en mi vida. Ya más ganó. Tengo dos incógnitas. Las incógnitas son B1 y B2. B1 y B2. Tengo una ecuación. ¿Qué hago?
¿Qué hago? Se me olvidó mirar esto. ¿Qué hago? ¿Quién me puede ayudar? Profe, perdón, una pregunta. Delta es o sea, como, La compresión. como qué tan comprimido está en tema de distancia, ¿sí? O sea, en Longitud. el largo natural está así, comprimido está así. Entonces este es el largo natural y esto es cuánto está comprimido con respecto al largo natural. Esto es delta. Perfecto, ¿Ya? gracias. Entonces, ya, después lo voy a hacer el análogo con el sistema atómico, pero en este caso el resorte está comprimido y el delta es el estiramiento del resorte, la compresión del resorte comparado con el largo natural. Es L menos L0, X menos L0, es delta. ¿Ya? Ya, pero me falta una ecuación. ¿Qué hago? No sé cómo. ¿Qué hago? Puede ser que como la fuerza del resorte es igual para los dos, la ¿Ya? fuerza total del sistema igual es cero, ¿Ya? entonces el centro de masa se mantiene constante. Bien. Entonces, conservación de la posición, conservación de el P del centro de masa. El P del centro de masa, o sea, el P del centro de masa va a ser constante, entonces la posición del centro de masa, el P del centro de masa va a ser constante. ¿Ya? Porque la fuerza externa sobre el sistema es cero, entonces esto implica que el P del centro de masa punto es cero, por lo tanto el P del centro de masa es constante. Estamos en una dimensión, así que estos niños se creen vectores, pero no le digan nada, no son, o sea, estamos en una dimensión, ¿ya? Entonces, el P del centro de masa va a ser constante. Y originalmente era cero. Inicialmente era cero, entonces va a tener que seguir siendo cero. Ya, entonces, ¿cuánto en un momento cualquiera, cuánto vale el P del centro de masa en términos de los individuales? Nosotros sabemos que el P del centro de masa es la sumatoria de la M sub I, o sea, perdón, es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, y eso dijimos que era la sumatoria de los M sub I por R sub I, punto. En este caso son dos niños. Entonces, la posición, y está todo en una dimensión, así que los vectores los borramos nomás, ¿ya? Se creen vectores, pero no son nada vectores, está todo en una dimensión. Ya, Macano, entonces, y esto es cero. ¿Ya? El P del centro de masa es constante y originalmente era cero, entonces va a seguir siendo cero. Entonces, ¿qué puedo decir de B1 y B2? ¿Cómo están relacionados en todo momento B1 y B2? ¿Qué puedo decir de B1 y B2? ¿Qué puedo decir? No veo los mensajes por alguna razón. Ya, entonces lo que puedo decir es que son opuestos, ya, perdón. Ya, entonces esto es M1 por B1 más M2 por B2 es igual a 0. Así que ustedes tienen razón. Esa es la relación del centro, de la posición del centro de masa. Entonces tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación de conservación de energía igual a un medio M1 B1 al cuadrado más un medio M2 B2 al cuadrado. Eso es conservación de energía. Y conservación de momentum del centro de masa va a ser M1 por B sub 1 más M2 por B sub 2 es igual a 0. Ya, fantástico. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá
algo que usted, entonces, Isidoro lo había puesto correcto, pero el B2 va a ser igual a menos M sub 1 partido por M sub 2 por B2. Y lo reemplazo arriba, entonces pongo el B sub 2. Dejó 2B2, profe. ¿Eh? Dejó 2B2. Ah, dejé 2B2. Ya, B1. Ya, gracias Isidoro. Ya, fantástico. Entonces lo reemplazo arriba y nos queda que un medio K delta cuadrado es igual a un medio M sub 1, B sub 1 al cuadrado más un medio M sub 2. De aquí elevo al cuadrado, me queda M sub 1 al cuadrado partido por M sub 2 al cuadrado por B sub 1 al cuadrado. El un medio se cancela en todas partes, así que este un medio se cancela en todas partes. Y nos queda que K por delta al cuadrado, y puedo factorizar B sub 1 al cuadrado, y nos queda M1 más M2 por M1 al cuadrado, partido por M2 al cuadrado. Ya, fantástico. Entonces, el K delta cuadrado es igual a B sub 1 cuadrado. Puedo factorizar el M2 se cancela con ese mismo. Puedo factorizar el M1 hacia afuera y nos queda 1 más M1 partido por M2. Y finalmente el B sub 1 va a ser igual a la raíz de K delta cuadrado. Y aquí nos aparece el dividido por la masa. M1 más M2. Y dividido por, o sea, multiplicado por M2 partido por M1. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta para el pobre B sub 1. Es K delta cuadrado partido por, multiplicado por M2 y partido por M1 por M2 más M1. ¿Ya? Y el B sub 2 es, lo saco de arriba, va a ser igual a menos M1 por M2 por B sub 1. Entonces el módulo de B sub 2, que es lo que me importa, el módulo de B sub 2 va a ser igual a lo mismo, pero reemplazando 1 por 2. Entonces va a ser M1 más M2 por M1 partido por M2. De ahí me salen las dos más. Entonces, en una explosión, ese es el resultado de las velocidades con que salen. ¿Ya? ¿Y por qué le dije que el análogo, así que esa es la respuesta del sistema? ¿Por qué el análogo de la bomba atómica? En la bomba, no sé por qué se llama atómica, debería ser bomba nuclear, pero en el núcleo de un átomo, hay el núcleo de un átomo, hay protones y neutrones. Lo dibujé muy chiquitito y están súper apretados en un tamaño del orden de 10 a menos 15 metros. Ese es el tamaño de un núcleo. Entonces, y los protones están cargados positivamente, así que los protones se repelen entre ellos. Hay una fuerza, ustedes lo van a ver en el curso de electricidad y magnetismo, hay una fuerza entre los protones que los trata de repeler. Sería como el equivalente del resorte. Entonces los protones se odian, los protones están cargados positivamente. Y dos cargas positivas se repelen entre ellas. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Entonces los protones, así que nos podemos olvidar de los neutrones en este problema. Así que los protones quieren separarse, están atados. Y el que lo ata, el equivalente, así que eso sería como la fuerza del resorte. ¿Ya? Quienes se odian, quieren separarse. Y la fuerza que los une se llama la fuerza nuclear, o ahora se llama la fuerza fuerte, y son fuerzas nucleares que tienen que serían el equivalente de los cordelitos que tenía, así, de las cuerdas que tenía atado. Y solo actúan en una distancia del tamaño del núcleo de un átomo. Si le disparo a este sistema y corto la fuerza fuerte, se va a liberar toda la energía coulombiana y van a salir las partículas disparadas para todos lados. Y eso es lo que pasa
¿ya? Y toda la energía interna del sistema, toda la energía electromagnética del sistema se transforma en energía cinética del sistema. Por eso lo llamamos una explosión. Bueno, ahora vamos a hacer algo que es bastante simple, que vamos a ver choques de partículas en una dimensión. Choques de partículas en una dimensión. Entonces vamos a tener, y esto lo podemos hacer con moneda y qué sé yo. Tenemos dos partículas, 1 y 2, de masa M1 y masa M2, y que se están moviendo originalmente con una velocidad 1 y este con una velocidad 2. Inicial. Y el V1, vamos a considerar las velocidades como positivas si se mueven hacia la derecha, hacia allá. Esa va a ser nuestra dirección positiva. Entonces, si el V1i se mueve hacia la derecha, el V1i va a ser positivo. Si la partícula 2 se mueve hacia la izquierda inicialmente, el V2i va a ser negativo. Pero se pueden, y van a chocar, si una se mueve en una dirección y en la otra, van a chocar, pero también van a chocar si están las dos en la misma dirección y V1i es más grande que V2i, también van a chocar. Entonces, chocan, se alcanzan estas dos partículas, chocan, y la pregunta es, ¿con qué velocidades salen después del choque? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en el choque. ¿Cuánto vale V1F y cuánto vale V2F? Esa es la pregunta. Dados V1i y V2i. Y vamos a distinguir entre varias situaciones, vamos a distinguir dos tipos de choque. Vamos a distinguir los que se llaman los choques elásticos. Elástico. Y choque inelástico. Y un caso particular de inelástico, lo que se llama el choque plástico. Entonces, en el choque elástico, que es el primero que vamos a considerar que se conserva la energía. Conserva la energía. ¿Ya? En el caso inelástico, disminuye la energía, o sea, no se conserva la energía. Ya, pero estamos justo en la hora, así que vamos a hacer los choques en la próxima clase. Yo les voy a subir los apuntes hoy día, así que está todo esto en los apuntes, así que no hay ningún problema. Entonces vamos a tomar los choques en una dimensión y en dos dimensiones en la próxima clase. ¿Estamos? Que les vaya súper bien. Chao, profe, gracias. Chao, Alberto. Chao, profe. Profe. Chao, que estén bien. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Podrían subir la pauta de la segunda pregunta del Sí. control para ver Sí, si la tenemos buena? la voy a subir hoy día. A ver, gracias. Profe, ¿puedo ir a la página 14, por favor? La página 14. Página 14. 16. ¿Ya? ¿Esa? A ver. No sé, está más lento que mis dedos. Ah, ya. Que el M grande es la masa De la balsa. de la balsa. Ah, ya, bueno. La masa total del sistema es M más MN. Ya. Así que Bacán. esto es balsa, y este es niño. Claro, no lo debería haber llamado M, lo debería haber llamado M balsa. Pero Ya, chao, profe, que esté bien. Muchas gracias. no. En los apuntes lo llamé M balsa. ¿Sí? Le quería preguntar por qué en el ejercicio de la balsa el centro de masa es como que se mantiene constante, como que no me quedó muy claro en la clase. Ah, ya. ¿Por qué es constante? Porque no hay fuerzas horizontales no hay fuerza en la dirección horizontal sobre el sistema niño balsa. Y cuando el niño como que cambia la posición, ¿no cambiaría como el centro de masa de eso?
Cambia, o sea, el cálculo, lo que cambia es el cálculo del centro de masa, la posición del centro de masa total, la posición del centro de masa va a ser la misma en las dos situaciones porque no hay fuerza en la dirección, se conserva la posición del centro de masa, pero la calculamos de distinta manera, ¿te fijas? Ahí está en el principio de la página 14. La posición del centro de masa antes va a ser la masa de la balsa, llamado masa de la balsa. Por la posición del centro de masa de la balsa, L medio, más la masa del niño por la posición del niño, partido por la masa total. ¿Estás de acuerdo? Esa fórmula. Ahora, muchas gracias, Mario. Y en la situación de después va a ser, la calculo de distinta manera, porque la posición del centro de masa de la balsa cambió y la posición del niño también cambió. Entonces va a ser mb por n más medio más d y mn por d. Así que la forma de calcularlo cambió, pero la posición del centro de masa tiene que ser la misma en las dos situaciones. Pero Y ahí ese centro de masa es de la balsa o como del niño más la balsa. el centro de masa es el niño más la balsa. Es como si Ah, fueran ya. dos partículas puntuales. Una partícula puntual que no es puntual para nada es la balsa y la otra es el niño. Entonces esta es la partícula 1, esta es la partícula 2. Y la posición de la partícula 1 es L medios y la posición de la partícula 2 es L al principio. Y después, Ah, es, ya. y después es D más Ah, L medio y la otra es D. ya, ahora ahí sí que me quedó claro. Muchas Ya, gracias. perdona. No, no se preocupe. Ya. Chao, hasta luego. Claro que esté bien.